Buenas tardes a todos. Ya sé que hay fútbol y muchos de vosotros estará con un ojo aquí y otro en el fútbol y algunos ya habrán decidido por el fútbol. Muchas gracias a los que habéis decidido por nosotros y vamos a dar comienzo a esta cuarta y última sesión que va a tratar sobre los avances en las herramientas de gestión. Avances, evidentemente, desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista de la innovación. Bueno, entonces estos avances pueden venir porque hayan sido tanto en la gestión de pacientes, en la gestión de diferentes áreas del hospital, la logística, en los cuadros de mando, en la aplicación de Big Data o inteligencia artificial para recoger información sobre lo que va aconteciendo en el hospital o no sé también a nivel de la consejería si tenéis, porque yo sé, por ejemplo, que en Galicia hay una estrategia gallega de Big Data e inteligencia artificial que presentó no hace mucho el presidente Núñez Feijóo y yo sé que ahí hay un empuje importante que creo que lo está liderando Mar Pereira, pero que, a ver, eso tiene que llegar a la sanidad. No, me he dado cuenta antes de que en inteligencia artificial está todo por hacer, que la, la- la- la que menos ha desarrollado ha sido precisamente sanidad. Prácticamente no nos han podido decir proyectos o soluciones que estén en marcha, ¿no? Aunque sé que los hay en los temas de diagnóstico, de ayuda a la prescripción, sé que hay ya cosas incipientes que se están poniendo en marcha. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque esto va a ser un debate entre todos y vamos a ir sacando temas de debate, ¿no? Lo que vamos a hacer es presentarnos cada uno para que la gente que nos escucha pues sepa quiénes somos y cuáles son nuestro foco principal en esta materia, ¿no? Pero una intervención muy breve de menos de 2 minutos para enfocar un poco el tema y luego empezamos el debate. Así que eh, voy a dar la palabra primero a Eloína Núñez, que como sabéis es la directora gerente del Hospital de Santiago de Compostela. Eloína, tienes la palabra. Pues, pues muchas gracias, Ignacio, y gracias a la organización y a la Fundación Bamberg por hacer esta webinar esta tarde en relación con algo tan importante que hemos aprendido, ¿no?, durante esta pandemia, como es todo lo que es la tecnología sanitaria. Yo, a propósito de lo que comentabas del presidente de la Xunta, nosotros en Sanidad tenemos una plataforma que se llama Exin, con H, que es como el Exin Castillos, pero es con H el Exin, que es un Big Data con el fin de trabajar en resultados en salud. Es una herramienta incipiente, pero que gracias sin duda pues a que en Galicia pues también tenemos una única historia clínica electrónica para todo el Servicio Gallego de Salud, tanto en atención primaria como hospitalaria. Estamos trabajando en esa conexión con la sociosanitaria y bueno, y tenemos todo lo que es la teleasistencia que pusimos de manifiesto en esta pandemia a nivel de la atención domiciliaria. Yo creo que los retos más importantes que tenemos en sanidad, aparte evidentemente de la tecnología sanitaria, es la tecnología de la información y los avances tecnológicos con el fin de unificar sin duda y compartir toda la información tan compleja como tenemos en sanidad entre los propios profesionales y también entre los profesionales y los pacientes. Muy bien, Eloína, muchas gracias. Vamos a seguir ahora con María Dolores Rubio, Leonard. Buenas tardes a todos. Agradecer a la Fundación Bamberg su invitación y, por supuesto, a Ignacio para su presidente. Bueno, yo creo que se ha estado hablando de tecnología de imagen, de inteligencia artificial, Big Data, de telemedicina y de historia clínica. Y creo que nos encontramos ante, vamos, es obvio, ¿no?, que estamos ante un cambio de ciclo, ¿no? Se nos abre una serie de herramientas en las cuales yo creo que nos van a poder facilitar, ¿no?, la salida
estos años difíciles, primero una crisis económica, después la crisis sanitaria, y yo creo que debemos salir reforzados, ¿no?, del aprendizaje de esta época, ¿no? Y creo que va a ser gracias por supuesto, a la tecnología. Sí, yo creo que sin apostar por la tecnología sería muy complicado para los gestores el poder avanzar, ¿no?, en los nuevos problemas que afrontamos en el día a día, ¿no?, tanto en temas de recursos humanos como en el tema de mantenimiento y de ingeniería de los hospitales, como también desde el punto de vista de la contratación o de la prestación de los servicios, viendo de que la asistencia sanitaria va a tener que cambiar, ¿no?, y que al final todos estos dispositivos que nos puede dar la tecnología nos llevan a un hospital con una complejidad quirúrgica, con una complejidad frente a los pacientes complejos críticos, y a lo mejor el abordaje de las enfermedades crónicas en el medio bien, en el entorno del propio paciente o en el entorno de la atención primaria, ¿no? Entonces, estamos ante todo esto que podemos debatir durante este rato. Muy bien, muchas gracias, Lola. Bueno, quiero avisar a la audiencia que José Soto está tratando de conectarse porque había tenido algún problema desde el equipo que se estaba conectando. En el momento en que esté conectado se incorporará a la sesión. Entonces, vamos ahora a dar la palabra a Sonia García San José, que es su directora gerente del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Sonia, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por habernos invitado a participar, a la Fundación Barber y a Ignacio Parra, desde luego, por poder compartir estos minutos con todos vosotros. Yo creo que durante toda la tarde hemos estado escuchando, como bien han dicho mis compañeras de ponencia de mesa, nuevas tecnologías que nos van a ayudar a la gestión. Pero yo quiero dar el matiz diferente, ¿no?, a mi exposición. Yo creo que es importante que hablemos de nuevos modelos de liderazgo con nuestros profesionales para hacerles competentes y capaces de manejar este abanico de herramientas nuevas, de tecnologías nuevas, para también cambiar los nuevos modelos de gestión que tenemos en los hospitales, modelos muy de arriba a abajo, a modelos transversales. Y yo creo que, independientemente de que hablaremos de nuevas herramientas de tecnología, lo importante es también gestionar nuevos modelos de liderazgo clínico y nuevos perfiles de liderazgo y de profesionales. Yo creo que eso es un reto importante que tendremos los gestores en nuestro ámbito. Sí, por supuesto que hablaremos de ello, porque evidentemente en los hospitales no solamente hay una transformación por la llegada de la digitalización, sino que hay una transformación por la llegada de una nueva medicina que es mucho más transversal, que va más al origen de las enfermedades que a su consecuencia, que participan, es mucho más pluridisciplinar. Fijaros, por ejemplo, en el cáncer, la cantidad de disciplinas que interactúan, ¿no? Así que hablaremos de ello. Bueno, tenemos aquí a José Soto, ya está ultimando los detalles para estar con nosotros. A ver si se estabiliza la pantalla. José. Hola, ¿qué tal? ¿Me oye? ¿Se me oye a mí? Sí, se te oye perfectamente. Muy bien. Pues bienvenido. Un gran abrazo desde aquí, aunque es virtual. Y entonces, mira, estábamos teniendo una pequeña introducción de 1 o 2 minutos para hablar de cada uno de lo que hace y de cuál es sus ideas más importantes respecto a este tema de los avances en las herramientas de gestión. Y entonces te voy a dar la palabra para que tú en 1 o 2 minutos, como mucho, nos cuentes tu visión, nos lances las 2 o 3 ideas más importantes. José, tienes la palabra. De acuerdo, muchas gracias por haberme esperado tanto tiempo, porque después de, 15 intentos o 16, por fin he conseguido entrar a través del móvil, que es lo más... Y yo cuento con una desventaja, a lo mejor repito, como no he oído nada de lo que han dicho el resto de compañeros, igual repito. 2 ideas, solo. Una, la mejor herramienta es la mente,
Es decir, es el concepto de reorganización. Pensar de otra manera y, por tanto, organizar los recursos de otra manera, buscando probablemente más eficiencia a través de replanteamientos totales. Y me refiero, por ejemplo, a la integración de las estructuras asistenciales, que yo sé que es un tema polémico siempre. Es más, después de esta pandemia tendríamos que hablar de integración de las estructuras sociosanitarias asistenciales. Es decir, probablemente una única dirección en la organización de los recursos, de los procesos, de las instalaciones, de los profesionales, en una única coordinación. Yo no digo que haya una dirección de área, que muchas comunidades autónomas se da y resulta bien. En otras no se da, y por tanto es que no se sabe si resultaría bien o mal. Pero creo que una lectura es esa, hay que integrar. Nosotros en Madrid hacemos procesos integrados de salud. Tendríamos que hacer procesos integrados de salud integrada también. Es decir, también integrar en esos procesos integrados lo que les hacemos en los domicilios a los pacientes a través tanto de visitas como de telemedicina, teleasistencia, etcétera, integrarlos también en los procesos, integrar en los procesos también cuando esos domicilios son institucionalizados, residencias, etcétera. Una idea. Y la segunda idea es la transformación digital, ¿no? Es por precisar una. Que eso es un reto al que hay que responder rápidamente. Nos hemos visto que los datos están en bases de datos descoordinadas muchas veces. Los datos que necesita un centro asistencial en primaria y los tiene el hospital no fluyen. Los datos de un hospital de una comunidad autónoma a otra tampoco fluyen. Los datos de la seguridad social y de sanidad fluyen todavía menos. Esas dos ideas, Ignacio, diría yo. Muy bien, José. Yo creo que todos coincidimos contigo. Son ideas fuerza. Vamos a dar ahora la palabra a Marisa Felipe, que está en representación de Dedalus, que es una compañía internacional de software sanitario, ¿no? Marisa, tienes la palabra. Correcto. Pues a pesar de que yo represento, se puede decir, la tecnología, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que la transformación viene liderada por la necesidad de cambiar el paradigma y los objetivos de la sanidad, a una sanidad que busca el valor para los pacientes, lo que cada vez más se quiere que acceda a los datos y que sea más dueño de sus cuidados. A la población en general, o sea, la salud poblacional. Yo creo, y destacaría ahí lo que comentaba Sonia, que tiene que tener también un foco en los profesionales, porque al final el cambio, aunque se pueda direccionar desde arriba, también tiene que venir desde abajo y lo tienen que liderar los profesionales y tiene que buscar la eficiencia. Entonces, la tecnología está ahí y permitirá desplegar esos cambios en los procesos y dar soporte a la gestión. Probablemente las resistencias no sean tecnológicas, aunque estoy de acuerdo, José, con lo que has comentado, que una de las mayores dificultades es la falta de homogeneidad y de estandarización en los datos. O sea, al final, para que se abren las aplicaciones, el que estén hablando el mismo idioma, y eso se ha comentado también antes en la sesión de inteligencia artificial, es una de las mayores dificultades. Entonces, la tecnología puede habilitarlo, pero existen muchos otros aspectos organizacionales que yo creo que son clave para el éxito de este cambio en los procesos de gestión. Muy bien, muchísimas gracias, Marisa. Bueno, lo que me parece que estamos un poco coincidiendo todos es primero que la implantación de los sistemas digitalizados, la historia y la telemedicina,
tienen que estar protocolizados y tiene que estar integrados en los procesos. Si no están integrados en los procesos, no se puede, por ejemplo, implantar la posibilidad de que un médico pueda intercambiar por correo electrónico, ya no digo a través de la historia clínica, información con un paciente, si eso no está protocolizado, si no se contempla la posibilidad de que efectivamente ese médico pueda hacer ese tipo de cosas, porque si no es un tiempo que se lo tendrá que sacar de suyo personal, ¿no? O sea que todo lo que no esté ahí protocolizado e integrado en lo que es la implantación de la historia clínica electrónica desde el punto de vista de interacción con otros, de integración con primaria, con otros, con sociosanitaria o con otros dispositivos, pues es muy difícil de que se lleve a cabo de manera exitosa, ¿no? Yo preguntaría, también creo que aquí se ha hablado de la transformación organizativa, ¿no? No solamente, yo decía antes de que viniera José Soto, no solamente por los temas de la digitalización, la transformación derivada de la digitalización de todos los procesos y los actos, sino también por el cambio que está habiendo con la nueva medicina, ¿no? Una medicina en la cual hay es más de base molecular, es mucho más multidisciplinar, intervienen un montón de servicios que tienen que trabajar en equipo, que no vale únicamente con que haya sesiones clínicas en que se debata un caso, sino que ya tiene que estar integrado en el propio proceso de atención sanitaria, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer una pregunta, y es que cada uno me dijera qué sistema digital en su hospital le parece más exitoso y más productivo o más importante. Y también si ese sistema está operativo o todavía es un proyecto, y también si ese sistema es un sistema de gestión o es un sistema, bueno, digo de gestión tipo gestión de personal, gestión de pacientes, gestión de camas, etcétera, etcétera, o es un sistema de gestión clínica, ¿no? Y que vamos a seguir el mismo orden, si os parece. ¿Nos das tu opinión, Eloína? Sí, bueno, yo la verdad en el hospital lo que, bueno, pues abordando en esa historia clínica única es bueno, estamos trabajando en lo que es la historia clínica por procesos, es decir, ir hacia la enfermedad. Ahora, aunque tenemos esa historia clínica única donde todo lo que se le haga al paciente, tanto escribas en texto como las imágenes, como los audios, etcétera, el profesional que entra en la historia de ese paciente lo ve. Lo que nos falta es facilitar el trabajo a los profesionales, facilitar el trabajo de tal manera que no vayan a buscar, que no tengan que ir, como bien dices, ya que trabajamos en un ámbito multidisciplinar y en torno a una enfermedad, que se vaya en torno a esa enfermedad, ese paciente con su enfermedad. Y en relación con su enfermedad, que aparezcan todos los datos, todas las imágenes, todo lo que en torno a esa enfermedad tiene ese paciente. Entonces, es un reto que tenemos en el aspecto, sobre todo a nivel organizativo. Y también, sin duda, pues todo el tema a través de las tablets, de la telemonitorización del paciente en casa, de los datos que el paciente ya directamente vuelca en la historia clínica, aunque de momento pues son poquitos, ¿no? Lo que es la tensión, el oxígeno, la frecuencia cardíaca, bueno, todo lo que es alguna prueba, como puede ser Sintrom, etcétera, que él mismo se hace un autocontrol y lo deriva hacia esa historia. Pero el reto que tenemos es el trabajar en ese proceso de tal manera que, vuelvo a repetir, los profesionales ahora con la historia que tenemos, aunque es única, aunque
se ve y hemos hecho un cambio radical, en este caso, para todo lo que es la comunidad autónoma. Como bien decía nuestro presidente Pepe Soto, pues evidentemente tenemos que ir más allá, porque como Sistema Nacional de Salud deberíamos tener esa conexión, ¿no?, en total todas las comunidades autónomas, pero sí facilitar el que al paciente, con respecto a esa enfermedad, no tenga que ir el profesional a buscar, ¿no?, buscando carpetas, buscando, ¿no?, que le sea mucho más fácil, porque realmente el profesional tiene que tener tiempo para ver al paciente, tiene que tener tiempo, pues sin duda, para hacer otro tipo de cosas. Y luego también todo el tema de la receta electrónica, que aunque se ha avanzado, yo creo que ahí estamos trabajando también un mayor proyecto en cuanto a optimización de recursos. Y con respecto a los recursos humanos, como decía, creo que era Sonia o Lola, que comentaba de aprovechar la tecnología de la información con respecto a los recursos humanos. Es decir, tener, tal como estamos trabajando en SEDISA, esa profesionalización de la gestión, pues esa profesionalización que tenemos en los equipos directivos, también la profesionalización en cada especialidad. Es decir, que no esté cada especialidad por un lado, sino que desde el punto de vista como gerente, el unificarlo en una base única, de tal manera que pueda intervenir cualquier profesional de cualquier tipo, ¿no? Ese es un reto que yo creo que tenemos que aprovechar y que quizá creo que resulta difícil, pero no imposible. Muchísimas gracias, Eloína. Lola, Sí. en tu hospital, ¿qué solución, qué sistema de información crees que es el más útil, el que más, Nosotros, más te sí, gusta? Y también, ¿qué es lo que echas en falta? pues en principio creo que nosotros podemos destacar en toda la parte de servicio de farmacia lo que ha sido la robotización y lo que es la creación de tanto desde el puesto de hardware, software, para gestión del medicamento y también para todo el tema de lo que es los medicamentos externalizados. Entonces, creo que en eso estamos muy avanzados, pero estamos ahora en la parte que hace relación con la contratación, de manera de que esa automatización que tenemos de gestión de la farmacia hospitalaria nos permita a su vez gestionar de forma más eficiente toda la parte de contratación, es decir, de que cuando nosotros nos va a vencer un contrato, inmediatamente al tener el tiempo controlado, pues nos avise con un suficiente tiempo para empezar a preparar con antelación ese contrato. Yo, cosas que hace falta, pues tremendo, pues lo que hace falta de entrada diría que es una palabra mágica, que es financiación, ¿no? A partir de ahí lo otro se hace fácil, porque ideas hay muchas, pero efectivamente es complicado, ¿no? Veremos a ver ahora con el Next Generation y la parte de fondos europeos destinados a la mejora de los sistemas sanitarios y en especial de las organizaciones sanitarias, si ahí podemos sumarnos pues para poder introducir toda esa tecnología que está ahí y que creo que hace falta introducir en diferentes departamentos, no solamente en la parte, ya se menciona, la historia clínica, que tenemos que seguir trabajando, sino también en la parte de lo que es el quirófano inteligente, el Smart Hospital, ¿no? De geoposicionamiento de pacientes, ¿no? De que el paciente entre y la familia puede seguir en todo momento dónde se localiza el paciente, si ya se ha hecho la radiografía en urgencias, si ya la ha visto el traumatólogo, si ya está a punto de darle el alta, si va a ingresar, dónde va a ingresar. Todo eso es una realidad que podemos tener nosotros en este momento en el hospital, pero claro, nos falta la parte de financiación. Muy bien, Lola, muchas gracias. Yo creo que es un tema en el que coincide mucha gente contigo, el tema de la financiación. Sonia, a ver, ¿qué opinas tú de esto?
Cuéntanos. Bueno, yo creo que hay dos maneras diferentes de ver este reto, ¿no? Por un lado, podemos abordarlo desde los procesos asistenciales, es decir, pensar en el rediseño de los procesos, como está ocurriendo, por ejemplo, en el hospital, y yo creo que es un ejemplo que estamos haciendo en este caso trabajando con la historia clínica electrónica. Estamos rediseñando la historia clínica electrónica de cara a la apertura del nuevo bloque quirúrgico y viendo con los profesionales cómo cambiamos los procesos y además cómo la historia clínica también se tiene que adaptar para darnos servicio a esos nuevos procesos que estamos diseñando de cara a la apertura de un nuevo bloque quirúrgico que no signifique solo una estructura física, sino un cambio en una estructura organizativa. Y yo creo que en eso Marisa también, que lo conoce de primera mano, puede hablar. Por un lado tenemos ese abordaje y por otro lado hemos abordado el liderazgo clínico directamente con los profesionales. Les hemos dicho, señores, aquí está este grupo de patologías que tenemos que cambiar su modelo de atención. Os vamos a dar poder, os vamos a dar liderazgo clínico para que lo cambiéis, organizaros de manera diferente. Y han empezado a trabajar los clínicos a diseñar los procesos, a cambiar su manera de organización, a hacer equipos de liderazgo clínico en el que se han apoyado evidentemente en la historia clínica electrónica, se han apoyado en herramientas para poder sacar información, evidentemente de los datos de la historia, para tomar decisiones, para ser más eficientes, para poder tener resultados en salud, para poder comunicarse con los pacientes con apps y con otros desarrollos, y ellos han transformado su manera de atención en una atención multidisciplinar apoyándose en las tecnologías. Yo creo que son dos ejemplos de abordaje, podría contar algún otro más, en que en una organización utilizamos los procesos de transformación tecnológica para cambiarla, ¿no? Sí, muy bien, Sonia. Efectivamente, el proceso de transformación tecnológica da siempre una oportunidad para hacer una transformación organizativa, ¿no? Porque no se trata de informatizar lo que funciona, sino cambiar lo que funciona con las oportunidades que nos da esa informatización. Muchas gracias, Sonia. Don José, estoy absolutamente preocupado porque no hago más que pensar que hay un partido de fútbol. Y yo que conozco tu afición, tu dedicación futbolera, estoy aquí penando un poco, y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Bueno, en base a todo esto que has oído, ¿tú qué nos puedes aportar? ¿Qué nos puedes decir? Lo último de todo, os puedo decir que mientras que entraba, que podía entrar, que no podía entrar, me he enterado que España ganaba 2-1. O sea, que vamos bien. Para los que no estáis al tanto. De lo otro, es decir, ¿qué es? En el Clínico San Carlos, nosotros nos hemos aferrado a nuestros principios, que es que la gestión de los procesos no se hace igual que la gestión de la empresa hospital. Y por tanto, quien gestiona los procesos son los clínicos y tienen que tener poder para la gestión. Es el soporte de lo que hemos denominado estrategia de gestión clínica, a la que el Hospital Clínico San Carlos nos hemos aferrado desde el primer instituto que nosotros creamos, que fue el Instituto Cardiovascular el año 1998, hasta ahora que tenemos pues más de la mitad del hospital organizado en gestión clínica, institutos, unidades, áreas, ámbitos clínicos, cada uno con sus liderazgos y con sus estructuras y tal, y todos engarzados en una estrategia común que parte de una visión que nosotros trabajamos con todas las partes interesadas, internas y externas, en el año 99, que era Visión 2025, que la hemos difundido, distribuido, que la hemos puesto en las más importantes puertas de entrada con nuestras estrategias, etcétera. Pero y que nos hace un ejemplo ahora, el instituto más antiguo, insisto, que es el cardiovascular, pues es el impulsor de la Cardiored en Madrid, en donde se juntan ahora mismo cuatro servicios, 4 ámbitos cardiológicos de cardiología invasiva, no invasiva, cirugía cardíaca, angiología y cirugía vascular, intensivos coronarios, medicina interna de prevención cardiovascular, es decir, hipertensión,
en fin, este tipo de cosas. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido, a partir de aquí, pensar que si el Clínico fuimos el primer hospital de Madrid en ser informatizado el año 1999, ahora somos los últimos. Pero el ser los últimos no nos ha perjudicado, entendemos nosotros, nos ha beneficiado, puesto que nos hemos enganchado a la posibilidad de historia clínica electrónica más moderna que existe en el mercado, que ya estamos implantándola, la última, que va a cambiar también, va a iniciar un cambio en los hospitales españoles, estoy convencido. A partir de aquí, de lo que se ha podido hacer y de lo que no, incorpora inteligencia artificial, incorpora gestión de lagos de datos conectados entre sí, bases de datos en los lagos de datos tipo blockchain, enquistadas, etc. Hasta ahora tenemos dos historias clínicas electrónicas, una de hospitalización, otra de urgencias, que las complementamos los dos partiendo de diferentes orígenes y tenemos un visor para que unos servicios vean las pruebas diagnósticas, las rayos, anatomía patológica, medicina nuclear, etcétera, etcétera, y tenemos bases de datos relacionadas, muchas de ellas, y entonces funcionamos con una cosa que llamamos nosotros lago de datos interno nuestro, a la que aplicamos estrategias de análisis a través de Power BI. ¿Y qué más? Y básicamente nada más. Aspiramos a este cambio, a la novísima historia clínica, tenerlo acabado, es lo que en los cronogramas viene en un año y medio, todo el hospital. Estamos empezando ya por el Instituto Cardiovascular, precisamente porque tenemos de todo. Tenemos urgencias, intervenciones quirúrgicas, hospitalización, consultas de fuera, consultas de dentro, pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tenemos la otra gran transformación, que es la transformación del edificio. El nuestro es un edificio protegido, por tanto no se puede tocar la faz externa absolutamente nada y no se puede ampliar ni un centímetro absolutamente nada. Y iniciamos el plan director el año 1990, seguimos con él y lo acabaremos, creemos, un poco antes que lo que acaben la Catedral de Barcelona. Vamos a ir por ahí en esa competición. Muchísimas gracias, José. La verdad es que, bueno, ya has dicho muchísimo, ¿eh? Y la verdad es que siempre impera el sentido común en todo lo que dices, que es lo más importante, ¿no? El aplicar la sensatez, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, hay un tema que es un tema controvertido en vuestra gestión, que es la gestión de los recursos humanos, porque sabemos que son hospitales públicos donde la gestión de los recursos se hace de manera centralizada, están bajo un estatuto funcionarial que aunque se llama personal estatutario, pero que en definitiva al principio de todo se les define como funcionarios y por tanto no sé en qué medida los sistemas de información pueden ayudar a gestionar eso, porque claro, independientemente de la gestión, diríamos, retributiva, no podéis entrar, pero hay otros muchos elementos de gestión, en formación, en reconocimiento, en promociones, etcétera. No sé, hay muchos más temas en los que se puede trabajar para gestionar bien los recursos humanos. Pero lo voy a dejar ahí aparcado un momento porque yo quería que Marisa Felipe nos dijera de esto que se ha planteado, de las necesidades de integración, de las necesidades de acceso, de este nuevo proyecto de historia clínica en el Hospital Clínico San Carlos,
todo esto, ¿cómo ves tú la situación, Marisa? Realmente, ¿cuáles crees tú que son las necesidades, la necesidad fundamental que de alguna manera abarca todas estas que se han planteado los gerentes? A ver, en el cambio de los procesos, muchos de ellos los dará soporte la historia clínica. El hospital clínico ha decidido por una solución que no es la de Dedalus, y que yo ahí puedo disentir de que sea la más moderna y la mejor, como puedes entender. Nosotros, de hecho, como consideramos que es la piedra angular de muchos de los aspectos de la transformación de procesos, seguimos invirtiendo. De hecho, pues como comentaba Sonia, estamos haciendo un proyecto con ellos, la transformación y la mejora del proceso quirúrgico. Invertimos en dos áreas, que es dar valor al profesional, que lo comentaba antes también, creo que eran Eloína y Lola, que con herramientas de soporte a la decisión y herramientas que permitan la automatización de procesos. Se hablaba antes de la inteligencia artificial, nosotros llevamos la inteligencia artificial ya a la herramienta para que forme parte del propio proceso. Y eso sería, cuando hablamos de historia clínica, dentro de las paredes del hospital, pero estamos todos de acuerdo, también se ha dicho aquí en otras de las sesiones, que hay que moverse fuera de las paredes del hospital, en la parte de primaria, la coordinación con sociosanitaria. Nosotros tenemos esta visión de continuidad de cuidados y grupos multidisciplinares que antes estaban en los hospitales pues para patologías complejas como puede ser el cáncer, pero que cada vez se desplazan a otras muchas patologías, y estamos trabajando en una solución transversal que pensamos que es la que es necesaria para dar soporte a estos retos. Entonces, yo creo que un punto que es importante es, lo primero es que las organizaciones y el liderazgo sea un liderazgo clínico, de qué cambios se quieren hacer. En eso creo que el cambio empieza por ahí, y nosotros en lo que estamos trabajando es en la tecnología dentro de la historia clínica o por fuera de la historia clínica que dé soporte a estos nuevos modelos de procesos y ponga al servicio de los profesionales y de los pacientes pues todas estas nuevas tecnologías. Yo creo que a lo largo de la jornada de hoy sí que ha quedado claro las necesidades de integración entre todos los dispositivos sanitarios y la necesidad de integración entre los hospitales, los centros de salud de primaria, los centros sociosanitarios, en los centros de rehabilitación, de cuidados paliativos, en los domicilios de los pacientes, cómo integrar todo eso de manera que funcione todo como una única organización bien sincronizada, ¿no? Porque al final vamos a esa solución de que la atención sanitaria no tiene por qué estar dentro de unas fronteras, no tiene por qué estar tampoco dentro de unas paredes, sino que tiene que organizarse, sobre todo ahora que tenemos estas capacidades de comunicación y de digitalización, ¿no? De una manera mucho más integrada y más completa. Se nos va el tiempo. Tenemos muy poquito tiempo y no sé, creo que voy a dejar la pregunta de los recursos humanos en suspenso, porque eso nos llevaría a mucho debate y no nos queda más tiempo que para que cada uno de vosotros nos dijera las conclusiones a las que lleva todo esto. Es decir, un modo de concluir es un modo de significar, bueno, realmente cuál es mi diagnóstico de la situación y cuál es la terapéutica que yo creo que hay que aplicar para resolver el problema diagnosticado. Eloína, por favor. Eloína, tienes que quitar el mute. Lo tienes puesto todavía. Abajo, a la izquierda. Ahora se escucha. Bueno, perdón. Nada, yo decir un poco que evidentemente el diagnóstico que tenemos es sin duda pues el utilizar todas estas tecnologías, ya como queremos, digitales, tecnologías de la información imparable, no solo para los gestores, sino para los profesionales y para los pacientes. El paciente es único y, por lo tanto, tenemos que tratarlo como único que es.
y evidentemente tenemos que aprovechar el momento en el que estamos, cada uno, como bien cada uno cuenta en su hospital o en áreas integradas como podemos tener en Galicia, tanto con la atención primaria como en la hospitalaria, pero que tenemos que trabajar sin duda en la aplicación de estas tecnologías, que quizá la pandemia nos ha ayudado a que las utilicemos más, o hoy, aunque nos falta el trato personal, también estamos cada uno en un lugar y estamos hablando, y por lo tanto yo creo que esto es imparable. Tenemos que aprovecharlo, no podemos volver atrás y tenemos que seguir trabajando en red y comunicándonos, porque realmente la comunicación es imprescindible no solo para nosotros como gestores, sino para los clínicos y para los pacientes. Vale, muchísimas gracias, Eloína. Lola, por favor, tienes la palabra. Quita el mute. Sí, yo me centraría en que, por un lado, los registros electrónicos que tenemos una amplitud de registros electrónicos que debemos interconexionar entre sí, debemos sacar información, porque lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? De que esos registros están, pero bueno, no se podían haber explotado mejor, o tendríamos que tener unas herramientas que nos permitieran esa rapidez que muy bien ha dicho José Soto, en cuanto a que hay que actuar de forma rápida, de manera de que podamos dar una respuesta inmediata a los pacientes, ¿no? Y por parte de los profesionales, pues concluiría diciendo que es fundamental su implicación, es fundamental que nosotros, a través de la introducción de políticas de liderazgo, ¿no?, podamos implicarles en todos estos nuevas herramientas, en los procesos, y especialmente también porque, por ejemplo, en la historia clínica, la necesidad de introducir un lenguaje de forma de que los informes, ¿no?, puedan ser después utilizados por parte de la inteligencia artificial, con lo cual es otra forma de trabajar, otra forma de hacer las cosas de como las estamos haciendo. Pero bueno, poco a poco yo creo que avanzaremos. Muchas gracias, Lola. A ti. Sonia, por favor, también quita el mute. Bueno, pues yo creo que al final lo que se trata es de que la tecnología sanitaria apoye al liderazgo clínico en esos procesos de transformación para cambiar a un hospital de atención en grandes áreas transversales, y evidentemente sin que nos olvidemos que hay que incorporar no solo al paciente en cuanto a la voz y escucharle, sino incorporarlo directamente también dentro de los procesos de toma de decisión en las organizaciones. Entonces yo creo que esa incorporación también del paciente, de lo que no hemos podido hablar a lo largo de estos minutos, es importante tenerlo en cuenta a la hora de esos procesos de transformación. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Me gustaría cerrar esta sesión con José Soto, así que le voy a dar la palabra primero a Marisa. Marisa, es la de diagnóstico y prescripción. Hay que transformar los procesos para ser más eficientes, liderazgo clínico, el paciente como una parte clave, y la tecnología está ahí. Yo creo que hace falta ese liderazgo y el presupuesto, que en algún caso se ha comentado, que permita acelerar la transformación que se ha comenzado, bueno, hace años y se ha acelerado en los últimos meses. Bueno, ahora le vamos a dar para cerrar la palabra a José Soto, que todos sabéis que es presidente de SEDISA, presidente de organizaciones hospitalarias, tanto en España como en Iberoamérica, y bueno, pues una persona a la que hay que tener muy en cuenta y escuchar muy atentamente. José, tienes la palabra. A ver si puedo aportar algo. Por orden de importancia, diría yo. Primero, valor salud. Reto salud. Es decir, que todos tengamos en la cabeza, metida aquí, que estamos en este mundo para conseguir que este mundo sea más sano. Y nosotros aportamos la asistencia sanitaria, con otros muchos que otros aportan otras cosas, como una vivienda adecuada, como un medio ambiente correcto, como un etcétera. Protegemos y, por tanto, toda nuestra actividad tiene que tender a ser medida en términos de salud conseguida. Salud individual,
aportación a la salud general, etcétera, etcétera. Y por tanto, medición de ese resultado en salud, que estamos entrando poco a poco. Segundo, directivos profesionales. A mí me parece que no es porque me toque dado cargo, sino porque estoy convencido de la buena gestión, como nosotros decimos, la buena gestión salva vidas. Yo no digo evita muertes, digo salva vidas, que es distinto. Es que esto lo decía hace poco en una presentación y me contestó una persona diciendo que nadie ha evitado una muerte en la historia. Dije, no, pero salvar vidas sí que se ha salvado muchas veces la vida. Y nosotros queremos que la gestión profesionalizada salva vidas. Y estamos convencidos. Entonces nos toca formarnos, nos toca incentivarnos a nosotros mismos, ser incentivados, ser atendidos, etc. Tercero, liderazgos clínicos, que no hemos dicho, es decir, los procesos asistenciales tienen que dirigirlo los líderes asistenciales, que son médicos, enfermeras. Yo conocí un director médico que era físico médico, pero procesos asistenciales, líderes asistenciales, procesos directivos de la empresa, líderes directivos profesionalizados. Tercero, herramientas modernas de gestión. No se puede conseguir los mejores resultados, los más eficientes resultados, sin utilizar las mejores herramientas. Que los hay, que hombre, cada uno vendemos lo nuestro, pero que hay buenísimas herramientas a disposición de la gestión. Que esas herramientas todas tienen cosas excelentes, propiedades maravillosas que nos permiten avanzar. Se han mencionado algunas, las historias clínicas electrónicas, la inteligencia artificial, la base de datos, etc. Quinto, equipos eficientes, equipos que consigan producción efectiva a costes mínimos o a costes fijos la máxima producción, una u otra, porque en eso incorporamos la gestión de los recursos monetarios, diríamos, ¿no? de los presupuestos, tanto en hospitales o centros de salud o equipos en general públicos como privados. Da lo mismo, es un reto ético. Y por último, sanidad distribuida, sanidad que tenemos que meternos en la cabeza y ya no la hacemos en los hospitales. Yo estoy por ver, y de verdad que lo voy a ver, intervenciones quirúrgicas en los domicilios de los pacientes. Y hemos visto quitarnos a los niños neonatos de las incubadoras de los hospitales para llevarlos a los domicilios, donde tienen que estar a la misma temperatura que en una incubadora y con los mismos recursos que en una incubadora, pero están en su domicilio, sin incubadoras. Porque si hemos visto intervenciones quirúrgicas en las camas de las habitaciones de los hospitales sin llevarles al quirófano, ¿por qué no podemos pensar en intervenciones quirúrgicas en las camas de las habitaciones de los pacientes en sus domicilios o en sus residencias? Y además, sanidad en todos sitios donde se pueda mejorar la salud. Sanidad en los deportivos, sanidad en los colegios, sanidad en los polígonos industriales, sanidad en las carreteras. Antes había sanidad en las carreteras. Y yo recuerdo puestos de la Cruz Roja de vez en cuando allí, en donde había sanitarios. Ya no diría más. A mí me parece que para el poco rato que está, ya ha aportado. Bueno, yo creo que le has facilitado la labor a Mario Mingo, que nos hace al final unas conclusiones. Y la verdad es que ha estado muy bien todo lo que muy interesante lo que nos habéis dicho todos. Eloína, Sonia, Lola, muchísimas gracias. Marisa, que en la industria del software hay mucho conocimiento de la problemática y es bueno escucharos porque sabéis mucho de todo y tenéis objetividad también, aunque queréis vender vuestro producto, evidentemente, o vuestros servicios. Eso es natural, es lógico y es plausible. Así que, por favor, muchísimas gracias a todos. Me parece que en este momento hay una prórroga, José. Ah, vaya. Así que, No hemos
hemos ido a peor desde que me he incorporado yo aquí. Pues sí, pues sí. Bueno, igual ya hemos salido con fortuna. Bueno, muchísimas gracias a todos. Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego. Un saludo. Hasta luego.